Hola amigas y amigos, es un gusto saludarlos aquí en Línea Médica, su programa que los acerca a ese conocimiento médico que debemos tener para nuestra salud. El día de hoy voy a tocar un tema que me han estado pidiendo y repetidamente me han estado pidiendo información sobre cómo debemos hacernos un chequeo médico para ir al gimnasio y algunas recomendaciones como médico para hipertrofiar, para marcar los músculos, para bajar el abdomen. Y esto me encanta porque me ha gustado hacer ejercicio desde los 7 años. Y entonces hemos tenido algunos problemas de repente cuando no estamos en forma. Sin embargo, ahora, después de bajar aproximadamente 20 kilos y estar yendo al gimnasio y seguir los entrenamientos que de por sí hacía, pero ahora de una forma metódica como debe hacerse, podemos hacer esas correcciones y por eso este tema le llamamos chequeo médico antes del gym. Después de una vida dedicada al deporte, a la medicina y a la fisiología, al estudio de las ciencias médicas, uno sabe como entrenador, sabe como profesor, como médico, que lo ideal, lo que todos buscan es llegar a una edad avanzada haciendo ejercicios, llegar a los 80, a los 90 años todavía ejercitándose porque esto retrasa el envejecimiento, mantiene la masa muscular funcionando, que es la que se pierde, y además las articulaciones se mantienen lubricadas, se mantienen hidratadas, y eso permite que el cuerpo funcione muy bien en su sistema esquelético, que es el sistema óseo y el sistema muscular, haciendo el sistema músculo esquelético. Y por eso este tema me gusta, después de estar una vida dedicada al deporte, y lo hemos seguido haciendo, porque uno de los problemas que debemos prever es la artrosis o el envejecimiento articular por el uso inadecuado de las articulaciones, este problema que viene con la edad y que se va a dar tanto en hombres como en mujeres, pero va a tener una serie de factores predisponentes como es el trabajo, el riesgo laboral, lo que ya se trae de genética y las mutaciones genéticas por esa vida poco sana que le estamos dando al organismo y la obesidad, uno de los problemas de estos siglos. Y entonces tenemos que cuidar, uno, qué hacemos, cómo lo hacemos, pero sobre todo cómo respiramos y cómo comemos. Entrar a un gimnasio no es solamente el acudir, sino que independientemente de que tengamos un entrenador, es el propio atleta, es la propia persona la que tiene que conocer, una, su organismo y la otra, conocer los ejercicios para tener las técnicas correctas que nos permiten llegar a una figura que nosotros desearíamos tener. Debemos evitar esa alteración entre lo que son las enzimas degradadoras de los cartílagos, porque se ha visto que el estrés generado por la práctica deportiva origina una mayor probabilidad de que los atletas presenten lesiones agudas y que se puedan hacer crónicas. Y esto es lo que nos enfoca a llevar a una planeación deportiva. De hecho, en la vida debemos planear. Sin embargo, deberíamos aquí planificar cómo vamos a entrenar nuestras cargas de entrenamiento. Y es que las lesiones ocurren con mayor probabilidad en las competencias que en el entrenamiento. Claro que también ocurren en el entrenamiento si no tenemos ese cuidado. Si nosotros no tenemos esos cuidados, independientemente de que podamos tener un desgarre muscular, una ruptura de un tendón, también vamos a tener este restablecimiento que observan en el cartílago y que nos va a destruir ese órgano que es el cartílago que va a permitir que las cargas se absorban y mantengan sanas nuestras articulaciones y va a ser lesiones muy grandes como las que podemos ver aquí, donde ya se perdió cartílago en las zonas de carga. Pero además
se ha visto que hay una incidencia sobre lesiones en adolescentes. Y muchas de las lesiones de las que vemos los médicos, sobre todo como nosotros que nos dedicamos a la especialidad de traumatología y ortopedia y a cirugía articular reconstructiva y artroscopía, como cada vez son más frecuentes las lesiones en la gente joven y luego tenemos que tratar las secuelas en la gente de edad madura, como lesiones de los meniscos cuando todavía son niños. Si se dan cuenta aquí los huesos, ese es el cartílago de crecimiento o la placa de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que esta persona todavía no ha alcanzado esa madurez esquelética, no ha terminado su crecimiento. Pero también tenemos que estas personas entre 26 y 30 años tienen 55% más riesgo de presentar lesiones deportivas que los menores de 18 años. Y esto es por lo que mencionábamos antes de que ya había ciertas lesiones previas y los procesos degenerativos ya se estaban presentando. Por eso un atleta mayor de 40 años puede sufrir lesiones con mayor frecuencia que una persona que no hace nada, pero la persona que no hace nada también no va a tener una buena reserva cardíaca. Debemos evitar lesiones tan graves como estas, donde vemos que el cartílago se perdió y todo esto ya es prácticamente el hueso subcondral. Y entonces, esas tasas de lesiones en deportistas recreativos, es decir, los que llegan cada fin de semana a hacer deporte, puedan ser mayores incluso que los atletas profesionales que van a tener un acondicionamiento físico especial, que utilizan equipos profesionales para protegerse, que van a tener un entrenamiento planeado, controlado y que tienen una mejor técnica deportiva. Pero, entonces, nosotros si nos vamos a dedicar a hacer un deporte de forma diaria, llámese físico-constructivismo, llámese los nuevos deportes que están saliendo ahora, o los conocidos como el fútbol, el básquetbol, que han sido deportes de mucha tradición en todos los países del mundo, debemos planificar. ¿Y qué tipo de lesión se da en los deportes de contacto y de resistencia? Lesiones de tejidos blandos, esguinces, es decir, ruptura de ligamentos parciales, desgarros, contusiones, inflamaciones de los tendones, todo eso es lo que se va a ver, pero si nosotros no cuidamos nuestra alimentación, si no fortalecemos nuestra reserva cardíaca, por supuesto que el síndrome coronario agudo, que va a engrosar a ese número de muertes que se están dando por los infartos. ¿Cómo debo mejorar la salud? ¿Qué debo hacer el ejercicio? ¿Cómo hacer una rutina diaria? ¿Y qué tipo de estudios debo hacerme? Uno de los estudios que debemos hacer es la radiometría pélvica. Por supuesto que tienen que ir con un médico o con una médica para que le solicitemos los estudios. En el caso de los pacientes que acuden conmigo para chequeo, uno de los estudios específicos que debemos tener, por supuesto que son laboratorios, electrocardiograma, pero este estudio de radiometría pélvica nos va a interesar mucho. ¿Por qué? Por la zona de carga, porque me va a marcar cómo están las rodillas, cómo están los tobillos y cómo están las caderas. Y entonces yo voy a saber, en base a ese estado de las articulaciones, si el básquetbol va a ser adecuado para él o no, si no sería mejor la natación para él. Si veo que los espacios están muy estrechos, no sería candidato para ser un atleta de voleibol. ¿Por qué? Porque va a sobrecargar una articulación que ya de por sí, por genética, viene con un espacio más pequeño o viene ya con algunos datos de lesiones previas. ¿Cuáles son los estudios básicos de laboratorio? Una biometría hemática, es decir, un estudio que me va a revisar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Esto es el estudio de biometría hemática, son estudios económicos que están al alcance de prácticamente todos. Y la química sanguínea, que va a ser
el estudio de química sanguínea de 3 elementos, es decir, glucosa, que es el principal carbohidrato del cuerpo, el que hace que funcione el cerebro, el que hace que funcione el corazón, el que hace que funcione todo a través del metabolismo, la urea y la creatinina, que son 2 productos de desecho del metabolismo proteico y que además me evalúa cierta función renal. Ahora, si la persona padece ácido úrico o tiene un síndrome metabólico, es decir, que ha engordado, que ha llevado una vida descontrolada, puedo pedir la de 6 elementos, donde además va a venir el ácido úrico. Otra vez, este desecho también de componentes proteicos. El examen general de orina me va a permitir ver cómo se encuentran esos órganos indispensables para el funcionamiento del cuerpo, que son los riñones. Y con estos 3 estudios voy a tener un buen parámetro, más la radiometría pélvica. Y ahora tenemos que ver cómo se encuentra el corazón, sobre todo porque hay deportes que utilizan metabolismo anaeróbico, es decir, deportes de velocidad, pero hay otros que utilizan metabolismo aeróbico y necesito saber cómo se va a comportar el corazón en este tipo de trabajo que se va a hacer. El electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón, que la vamos a evaluar a través de 12 derivaciones que estamos observando acá. La derivación de 1, de 2 y de 3, que le llamamos derivaciones bipolares, y las derivaciones monopolares, que es ABR, ABL y ABF, que va hacia el brazo derecho, al brazo izquierdo y hacia el pie. Y las derivaciones que llamamos monopolares precordiales, que van a ser las que van a estar cerca del corazón y me van a estar mandando imágenes de cómo se está comportando el proceso de conducción cardíaca. Este es el estudio de electrocardiograma con un D2 largo o una derivación D2 larga, y esto me va a dar esa información sobre cómo se encuentra el corazón. He mencionado ya en alguna plática anterior que si nosotros vamos a entrenar, debemos llevar un registro, por lo menos una libreta pequeña, aunque sea pequeñita, o en el celular, de cómo se encuentra nuestra frecuencia cardíaca máxima. Entonces, una forma sencilla de calcularla es 220 menos la edad. Entonces, si una persona tiene 40 años, 220 menos la edad sería su frecuencia cardíaca máxima hasta 180 latidos por minuto. Esto, así como un ejemplo sencillo, sería cómo llegaría su corazón hasta 180 y pasando de ahí, se pararía. Entonces, nosotros tenemos que entrenar casi al máximo, pero entonces lo recomendable sería entrenar entre un 70% cuando estamos empezando, el 70% de 180, para progresivamente ir aumentando esa reserva cardíaca. Y entonces, aquí les ponía ese ejemplo de 220 menos 40, 180 de frecuencia cardíaca máxima, y esto va a permitir que el corazón trabaje bien. Y además que vayamos progresivamente aumentando esta actividad aeróbica, porque una de las cosas que observamos en los gimnasios es que voy a entrenar y yo camino o corro 30 o 40 minutos antes. Entonces voy checando tanto la frecuencia cardíaca, que eso hace que la presión arterial se mantenga bien, si es un hipertenso, que la frecuencia cardíaca se mantenga abajo de 60, es decir, que el corazón lata adecuadamente con pocos latidos, bombee perfectamente la sangre a todos los tejidos, y luego entramos al gimnasio. Y la mayoría entra al gimnasio y no trabaja cardio, o trabaja cardio muy poquito, en una bicicleta elíptica, tal vez unos 5 o 10 minutos, y ya se meten de lleno al trabajo de pesas. Sin embargo, no hacen un trabajo de pesas de velocidad. Por lo tanto, el trabajo cardíaco es muy lento, y entonces estamos ganando masa muscular, pero no estamos ganando reserva cardíaca. Y entonces, esta persona que tiene 220
20 menos 40, que sería su edad, que tendría una frecuencia cardíaca máxima de 180, lo trabajaríamos hasta 126, 130 por minuto y entonces a la hora de estar haciendo ejercicio se va a estar checando esa actividad. Realmente es maravilloso saber cómo funciona el corazón. Ustedes lo pueden saber, pueden preguntarme en el Face para mandarles alguna información de donde pueden consultar más, algunas dudas que tengan, para que sepan cómo están trabajando las aurículas, los ventrículos. Claro, porque la gente de ahora quiere saber más, pero esto no quita el lugar de su médico, de su médica, que tiene que ser su asesor personal en la cuestión médica y, por supuesto, su entrenador, que debe ser el que esté llevando sus progresos y la dirección de su entrenamiento. Y entonces vamos buscando que haya un control del gasto cardíaco, que tenga valores normales, que los límites del gasto cardíaco estén muy bien. Ese gasto cardíaco o volumen por minuto de sangre que es eyectado por el ventrículo izquierdo, o la cantidad de sangre que es expulsada por el corazón en un minuto, eso es el gasto cardíaco, y que cuando aumenta la frecuencia cardíaca o aumenta el volumen latido, se va a incrementar de los 5 litros, que normalmente son los que tenemos una persona que pese aproximadamente 70 kilos. Y entonces, cuando nosotros estamos buscando esa reserva cardíaca, vamos a ver cómo el gasto cardíaco, conforme van pasando los años, si se dan cuenta aquí, después de los 10 años que tenemos un gasto cardíaco alto, va bajando conforme vamos llegando a la década de los 80, después de los 80 años. Y entonces, esto también afecta a riñones y afecta a todos los órganos, por lo que tenemos que trabajar adecuadamente para mantener nuestros órganos en las mejores condiciones la mayor parte del tiempo. Y voy a terminar con esto, amigas y amigos. Ustedes saben que vamos a continuar dándoles esta información adecuada. Por ejemplo, miren, durante un ejercicio leve, el volumen sistólico, que es parte de lo que es el gasto cardíaco, decíamos que es volumen sistólico y frecuencia, en lugar de 70 mililitros puede aumentar a 100. Entonces, si aumenta a 100 y la frecuencia también aumenta a 100 por minuto, el gasto cardíaco o la cantidad de sangre que va a expulsar el corazón en ese minuto ya no son 5 litros, ahora son 10 litros. Y eso hace que esté mandando a mucha velocidad todos los nutrientes que requiere el cuerpo para un trabajo fuerte que está haciendo la persona en el ejercicio. Ahora, durante un ejercicio intenso, no máximo, la frecuencia cardíaca puede aumentar hasta 150 latidos por minuto. Ya veíamos que la persona de 40 años podía subir hasta 180 su frecuencia máxima. Entonces aquí estamos a 150 latidos por minuto y el volumen sistólico puede incrementarse a 130. Por lo tanto, el gasto cardíaco resultante es de 19 litros y medio. Y voy a terminar con esta diapositiva. Aquí les hablo del retorno venoso de toda la sangre que regresa al corazón. Y luego vemos cuáles son los órganos que requieren más sangre cuando están trabajando. Y entonces, por supuesto que aquí ustedes están viendo cómo el corazón, los pulmones van a requerir mucha sangre, pero los riñones un 22%, el cerebro o el encéfalo un 14%, el corazón un 4%, el músculo cuando está inactivo el 15%, la piel y otros tejidos el 18%, y todo ese volumen del que hemos estado hablando de 5 litros y luego se hace 10, y que con el ejercicio intenso se hace 19.5 litros, es el que vamos a estar trabajando. Y debemos cuidar ese consumo de oxígeno, debemos cuidar ese ejercicio. No se olviden, amigas y amigos, que hay que hacerse un chequeo. Y voy a cerrar con esta diapositiva, porque debemos aumentar nuestra reserva cardíaca, es decir, la diferencia que existe entre el gasto cardíaco máximo de una persona y el gasto cardíaco
de reposo. O sea, la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto en una persona que está en reposo y la cantidad de sangre que expulsa el corazón en una persona que está en un ejercicio intensísimo. La reserva de un individuo promedio es de 4 a 5 veces su gasto cardíaco, pero si hacemos deporte podemos aumentarlo a 7 o hasta 8 veces. Amigas, amigos, siempre es un gusto estar con ustedes. Ya saben, aquí en Línea Médica los invitamos a los programas el día miércoles de Guerreros de la Paz, con lo que debes saber de yoga, del ejercicio también, y los días viernes con lo que debes saber sobre la literatura, sobre la poesía, sobre las novelas, sobre los ensayos, sobre los cuentos. Si quieres escribir, bueno, es una buena oportunidad. Y no se olviden de ver los programas de noticias en la mañana, en la tarde. No se olvide de sonreír y vayamos al gimnasio. Mejoremos nuestra alimentación. Nunca es tarde para empezar. Nos vemos en el próximo programa de Línea Médica.